Debido al problema técnico. Ya, ahora sí se está grabando la conversación. Eh, Casualmente estaba leyendo sus aportes en el foro de la semana, muy buenos aportes, fíjense, dar una clase acerca de la evaluación en pediatría, de la evaluación clínica, la clase se queda corta, eso es todo. Si se dan cuenta y leen todo lo que ya va, y eso que todavía faltan varios de ustedes, los animo a que se unan a la conversación. La conversación está sumamente interesante y hay puntos muy, muy importantes que están saliendo a flote en la conversación en el foro, y eso es lo importante de ese foro. Ese foro es un foro donde uno aprende mucho, incluso aprendo yo intercambiando con ustedes y leyendo lo que están aportando. Este es un tema complejo y como se los he puesto en las respuestas que yo trato de no responder mucho, yo leo y si me parece, pues hago algún comentario, pero más bien quiero que sean ustedes los que estén en el intercambio. Pero como les he señalado en algunas ocasiones, me gusta que vean la complejidad y la están señalando. No es fácil, no es fácil la evaluación pediátrica, y yo se los decía al principio del semestre. Ustedes tienen que poner mucha atención en estos 2 semestres que vamos a tener, que vamos a compartir, y tienen que tratar de aprender y de construir ustedes mismos la mayor cantidad de aprendizajes, porque solamente son 2 semestres de pediatría, y pediatría casi que es una medicina aparte. Y no es que vayan ustedes a ser pediatras, pero independientemente de si van a ser médicos de atención primaria o van a ejercer alguna especialidad, en algún momento van a tener contacto con pacientes en edades pediátricas. Pero como los estamos formando como médicos de atención primaria, para el médico de atención primaria es muy, muy importante el cuidado que se le puede dar a los pacientes en edades pediátricas, es decir, a los recién nacidos lactantes, a los preescolares, escolares y adolescentes. Y como les he señalado varias veces, y yo sé, yo entiendo fácilmente por qué se van por esa línea, porque con mucha frecuencia se me van por esa línea de pensar en la historia clínica solamente como un instrumento para el diagnóstico y tratamiento, es decir, pensar en la historia clínica de la enfermedad. Pero realmente, y se van a dar cuenta durante este semestre, y se van a dar cuenta cuando en algún momento, ojalá tengamos la oportunidad de alguna rotación o algo, se van a dar cuenta que en la historia clínica, en la atención de niños y adolescentes, más que enfocarse en diagnóstico de enfermedades y tratamiento, en donde más nos ayuda es en la vigilancia del crecimiento y desarrollo adecuado. Es decir, no solamente la historia clínica tiene que ver con enfermedad, la historia clínica es muy importante en el seguimiento y en la vigilancia del crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes. Creo que es todavía más importante, no porque no sea importante la enfermedad, sino porque es que en niños y adolescentes lo que más hacemos es control, es vigilancia y tratar de mantener a esos niños sanos. Entonces rompan un poquito el esquema de historia clínica como instrumento para diagnosticar y tratar, y apropiense de un enfoque. Creo que fue Carlos Pití, el que decía, disculpen que se me van los nombres porque son muchos y los estoy comenzando a conocer, decía que tenemos que irnos más hacia el enfoque biopsicosocial, es decir, no solamente preocuparnos por una enfermedad y diagnosticar y tratar, sino que cuando estamos delante de un niño y su familia, o de un adolescente y su familia y todos sus problemas, es tratar de ver qué es lo que está pasando en esa familia, qué problemas de dinámica familiar hay, de qué manera podemos intervenir favorablemente, siempre buscando lo mejor para el niño, niña o adolescente, siempre tratando de mejorar las cosas para ellos. Entonces, de verdad que la historia clínica es un instrumento muy importante en ese sentido, pero como muchos de ustedes lo han dicho, eso no es fácil, que tanto la familia como ya el mismo niño más grande o el adolescente nos entreguen toda la información, a menos que construyamos una relación de confianza con esa familia, porque tenemos que incluir
tenemos que incluir al niño, tenemos que incluir a la niña, tenemos que incluir al adolescente, pero tiene que estar toda la familia y tenemos que construir esa confianza con la familia, con papá, mamá, si hay otros hermanos, y muchas veces tomen en cuenta que en nuestro medio vemos familias extendidas, en la misma casa vive una abuela, vive el abuelo, vive una tía de mamá o una tía de papá, y muchas veces las intervenciones de esos familiares, más que positivas, pueden ser negativas, y tiene uno que aprender a jugar con esto y establecer buenas técnicas de comunicación. Muchos han hablado sobre la comunicación asertiva y todo, pero varios han hecho y han señalado muy bien, creo que Melanie señaló muy bien la importancia de escuchar. Miren, si hay algo que nos ayuda a nosotros a ganarnos la confianza de los niños, de los adolescentes y de sus familiares, de sus papás, es escucharlos. Es escucharlos con atención, es escucharlos activamente. Yo llamo a eso escuchar con los 5 sentidos, porque los estoy viendo, los estoy escuchando, tengo una actitud abierta hacia adelante, como dándoles a entender, me interesa lo que me estás diciendo, es importante para mí y es importante para poder ayudarte. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía la vez pasada? ¿Cuántas veces o en cuántos cursos les han hablado ustedes acerca de técnicas de comunicación asertiva, de cómo hacer escucha activa? Eso es algo que se queda, como quien dice, en el tintero, nunca se nos dice, y cuando somos médicos y realmente vamos a establecer contacto con nuestros pacientes, una de las cosas que tenemos que hacer con más efectividad es comunicarnos, comunicar bien, saber escuchar, saber demostrar empatía, y nadie nos enseña eso. Entonces, es para la reflexión, y yo estoy seguro que con su participación en el foro están construyendo precisamente eso. Les decía en un comentario ahí que hice en el foro, y creo que los puse acá en el chat también, no vean el foro como sí, claro, es una tarea, yo lo voy a calificar, necesitamos calificaciones para poder evaluarlos, pero no lo vean como una calificación más o como una asignación más de la que tengo que salir, ya el profe de pediatría puso otra cosa ahí, tengo que entrar porque si no, no gano buena nota. No lo vean así, véanlo como una oportunidad de aprender. Cuando entran, antes de dar su aporte, lean lo que ya da. Hay bastante material y muy buen material. Y entonces, además de hacer su propio aporte, traten de responderle a algunos de sus compañeros. Las respuestas hasta ahora están siendo muy buenas y la interacción es una interacción de altura. Es una conversación académica realmente, que es lo que esperamos de ustedes. Ya ustedes son estudiantes de 4º año de medicina. Esperamos una comunicación de altura y una conversación realmente académica, un diálogo académico, y lo están logrando muy bien. Y de hecho, el producto más importante de ese foro son los aprendizajes que ustedes se llevan. Entonces, ya hablé bastante. Yo al final tengo que hacerles algunas aclaraciones porque surgieron ahí preguntas que quería que surgieran para explicárselas hoy. Pero antes de cerrar yo con las respuestas a esas preguntas, quiero que ustedes participen. Si tienen alguna duda, algo que quieran aclarar o algo que quieran comunicar con todo el grupo. No quieren decir nada. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Como en el paciente pediátrico se da mucho, y creo que es súper común que a la consulta no solamente asista cuando el niño está enfermo o se siente mal, sino que es normal y es lo correcto que lo lleven como para un seguimiento, tipo para que el pediatra como que lo revise cada cierto tiempo, que todo esté bien y así. Pero entonces en ese caso también se hace historia clínica, pero me pregunto si en ese caso el modelo de historia que se utiliza sería como diferente o sería igual o cómo.
Ok, Fátima, no es que es común, es que es lo más frecuente. Por eso se los decía al principio, que tienen ustedes que cambiar el chip. De hecho, la mayor parte de mis consultas en el centro de salud son por crecimiento y desarrollo. La vigilancia del crecimiento y desarrollo constituye la mayor parte de mi trabajo con respecto a niños, y debería ser así no solamente para el pediatra, sino también para el médico general. Es el mismo modelo que hemos estado viendo, no cambia, Fátima, es lo mismo. Lo único es que, por ejemplo, usted comienza con historia de la enfermedad actual. Motivo de consulta, el motivo de consulta no es enfermedad, usted pone motivo de consulta, consulta de crecimiento y desarrollo. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero eso es parte de lo que vamos a discutir este semestre. Las normas administrativas y las guías de atención nacionales, que ya ustedes las tienen, eso está en y ya de hecho les pedí que leyeran las primeras páginas, se los puse en las indicaciones de la guía de atención. La guía de atención tiene un calendario de actividades que uno hace con los niños sanos, en los menores de 9 años, los menores de 10 años, perdón, de 0 a 9, y también se puede más o menos hablar de un calendario de por lo menos un control de salud anual de los adolescentes de 10 a 19. Es decir, que sí, lo más frecuente y lo que más debemos nosotros hacer en la atención de niños, niñas y adolescentes no es atención de morbilidad, es atención de vigilancia del crecimiento y desarrollo. Y eso tiene un calendario establecido que, como les dije, después lo vamos a discutir, ustedes van a hacer algún trabajito sobre eso, pero el modelo que usamos es el mismo. Lo único que cuando viene el motivo de consulta, ponemos crecimiento y desarrollo o control de salud, y cuando ponemos eso no tenemos que explicar enfermedad actual porque no hay ninguna enfermedad actual, el niño viene sano. Lo que vamos a describir entonces allí en esa parte es, este es un niño un lactante de 3 meses que viene a su consulta de crecimiento y desarrollo, la mamá reporta continuar según las indicaciones con lactancia materna exclusiva, no ha tenido problemas, o reporta tener este problema. A veces cuando vienen a los 3 meses se está dando el tercer brote de crecimiento y la mamá viene un poquito preocupada porque cree, después les voy a hablar de eso más adelante, estamos en las clases introductorias, la mamá viene preocupada porque cree que no está produciendo suficiente leche, y ese es un motivo de preocupación frecuente en la consulta de los 3 meses. Entonces uno lo consigna, la mamá viene un poco preocupada, está en pleno tercer periodo de crecimiento, tercer brote de crecimiento, está evacuando bien, buena diuresis, no sé qué. O sea, lo básico que uno pregunta sobre cómo va evolucionando el niño, y le hacemos algunas preguntas a la mamá, por ejemplo, si ya se lleva los puñitos a la boca. Esos son hitos del desarrollo que también después vamos a aprender. Si se lleva los puñitos a la boca, si abre las manos, si ya si le queda algo cerca lo agarra y lo ala. Entonces son cositas que vamos, y eso lo vamos consignando antes de entrar a examinar al niño y a evaluar hitos del desarrollo y reflejos y todo este tipo de cosas. Y eso lo hacemos rapidito, pero uno crea su sistema para irlo haciendo, pero usamos el mismo esquema, Fátima. No es que hay una historia clínica para el niño sano y una historia clínica para el niño enfermo, es el mismo esquema. Lo único es que cuando usted está haciendo, usted hace la vigilancia del crecimiento y desarrollo de un bebé en la consulta externa, usted no hace la historia clínica en un solo tiempo. Usted comienza a hacer la historia clínica cuando hace la captación de ese recién nacido que llega por primera vez después a los 7 días de haber salido del hospital. Usted ahí pone los antecedentes del parto, del embarazo, los antecedentes familiares, y todo usted lo va construyendo poco a poco. Y luego va agregando cada vez que el niño viene los hallazgos nuevos. Es decir, la historia clínica en estos casos, en niños, niñas y adolescentes, es un constructo consecutivo y continuo. Es decir, usted la va construyendo con cada visita, porque a medida que va el niño creciendo, usted va agregando más cosas y va poniendo todos los hitos del desarrollo y todo lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces, esa historia clínica es una gran herramienta porque va creciendo, se va desarrollando a medida que el niño va creciendo y desarrollándose.
¿Qué ventaja tenemos ahora con el expediente electrónico? Que antes, para poder yo buscar, por ejemplo, qué estaba pasando, qué pasó hace todo, a veces me traían ese expediente grueso, faltaban páginas o alguna página se dañó, se extravió. Ahora no, ahora todo está en el expediente electrónico y sí es cierto que uno va poniendo las cosas como más telegrafiadas, pero ahí va quedando todo. ¿Y qué otra ventaja tiene, Fátima, ya aprovechando su pregunta? Que es muy importante tener debería ser un solo sistema electrónico de información de pacientes, de información de salud, que, por ejemplo, cuando el paciente va a hospitalizarse, si el hospital está conectado, forma parte de la red del sistema electrónico, del expediente electrónico, el médico que va a hacer la historia clínica ya no tiene que escribir tanto, porque cuando abre la historia clínica del paciente con su número de identificación en la computadora, ahí le va a salir cómo está el esquema de vacunación, cómo están los hitos del desarrollo, cómo está todo. Ya eso no lo tiene usted que volver a repetir, ya está allí. Porque antes era cuando el niño se hospitalizaba, por ejemplo, por una bronquiolitis o por algún otro problemita, llegaba el niño al hospital, una neumonía, tenía usted que hacer como médico interno generalmente o como médico residente, dependiendo a quién le correspondía, buscar, señora, trajo la tarjeta de vacunas, ay, no traje la tarjeta de vacunas, quedaba usted sin saber cómo iba el esquema de vacunación de ese niño, todo se enredaba. Ahora no, ahora usted tiene a través de la herramienta de expediente electrónico tiene todo allí. Eso es muy favorable para el paciente y para su información, porque la información está en el lugar, a la instalación donde el paciente vaya, ahí va a estar toda su información. Entonces, eso es muy importante, pero sí, aterricemos sobre la respuesta, Fátima. No es otro formato, es el mismo formato, nada más que nos enfocamos hacia aquellos aspectos que vamos a ver como va a ser en la mayoría de los casos, un niño que viene por control de crecimiento y desarrollo. No sé si queda claro, Fátima, o para los demás, a qué me referí con esto y cómo se maneja esta situación. ¿Todo doctor, claro? ya me quedó claro. Gracias. Perfecto, listo. Eso era importante. Y eso era parte de lo que les tenía para el final, pero bueno, ya lo adelantamos. Gracias, Fátima. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otro comentario? Ajá, sí, el que levanta la mano por allí mismo, converse, diga. El micrófono es suyo. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes, doctor. Bueno, disculpe que entré un poquito tarde, pero tengo una pregunta, ¿no? No, tranquilo, sí, vamos a comenzar. Dígame, Samir, dígame. Okay. El comentario que voy a hacer es con respecto al video que usted subió, al que digamos, Sí. ver. Entonces, ahí tengo una pequeña contradicción, no sé si está bien. Sí, dígame. Doctor, toda persona, ¿verdad? Sin importar la posición económica o la posición cultural, siempre va a merecer una buena atención y Exacto. el mejor trato por parte del médico. Pero en la técnica, hablo de la técnica del mismo médico, ¿verdad? Que él no pierde o él puede hacer creer al paciente, ¿verdad? Que ese es un trato preferencial con él, pero yo siento que si uno hace eso, uno puede ganar que el paciente tenga como más confianza y poder tener que sea más receptivo ante cualquier acercamiento que va a tener uno como médico. Entonces, no hay ningún problema que uno utilice, por decirlo así, esa técnica de que cada paciente que tú tengas, tú lo hagas sentir que es un trato preferencial con él. Claro, uno sabiendo que no es así, o sea, con todo lo vamos a tratar de la mejor manera, pero yo siento que puede ser algo bueno para que el paciente tenga un acercamiento total, por decirlo así, como uno como médico. Entonces, porque ya tuve una pequeña discusión con un compañero que le había mandado eso, de que eso puede traer una repercusión también, porque puede sentir un paciente conversando con otro paciente de que siente más preferencial de uno con otro. ¿Qué opinión puede dar sobre eso? Porque eso en verdad me dejó un poquito... Samir, todos son preferenciales, todos son VIP. Es que así trato yo a las familias que acuden con sus niños a mi consulta en el centro de salud. A todos los atiendo muy bien y es más, yo en algún tiempo hice práctica privada, en algún tiempo. No me gustaba mucho
porque las personas piensan en la práctica privada que como están pagando por el servicio, son como tus dueños, o sea, tú tienes que hacer lo que ellos digan. Y yo no hago una pediatría de esa manera, yo soy muy receptivo, uso la comunicación asertiva, pero si estás viniendo donde mí es para que yo te aconseje y para que yo te diga qué es lo mejor. Hay personas que piensan que en la práctica privada yo tengo que hacer lo que ellos piensan porque ellos están pagando. A mí no me gustaba el estilo de cómo se hace la práctica privada aquí, y aparte de eso a mí me gusta la docencia. Y cuando me fui metiendo cada vez más en la docencia, me di cuenta que yo no podía estar en la institución, en la práctica privada y en la docencia. Así que si había que dejar algo, dejé la práctica privada. Me quedé con la institución y la docencia. Y aun cuando hacía privada, yo no hacía diferencias en la forma en que yo atendía en la privada, la forma en que atendía en la institución. Yo atiendo a todas las personas igual. Como médico, yo me debo a esa atención humana y de calidad. Y no debe haber conflictos, Samir, porque todos son importantes. Es decir, tú debes hacerlos sentir importantes, pero los haces sentir importantes a todos. De hecho, fíjese, yo tiendo a demorar bastante en mi consulta y realmente lo que estoy haciendo es cumpliendo la norma. Las normas administrativas nacionales dicen que cuando yo hago un crecimiento y desarrollo, la consulta debe usar 2 cupos. Los cupos son de 15 minutos, es decir, yo debo dedicarle por lo menos 30 minutos a la atención. Claro, minutos menos porque en lo que un paciente entra, el otro sale y todo. Pero yo a veces, dependiendo del caso y dependiendo de lo que estoy encontrando, a veces incluso le doy a una familia más de los 30 minutos cuando me encuentro con un caso difícil, cuando hay problemas de crianza, cuando hay problemas de dinámica familiar. Y eso ayuda, como bien lo dices, a mejorar la relación de confianza. Ahora, sí quiero hacer una aclaración. El establecer una relación de confianza y una buena relación empática con las familias y los pacientes no implica una pérdida del respeto y de la posición que tiene que haber entre médico, paciente y médico, familia. Me explico, eso también hay que mantenerlo y hay que saberlo mantener. Eso no quiere decir que uno tiene que estar acá en un pedestal y que yo soy una persona muy importante. No, simple y sencillamente, aunque yo use buenas técnicas de comunicación, aunque sea muy empático y me preocupo, porque realmente me preocupo por mis pacientitos y por sus familias, yo sé mantener la distancia. Es decir, yo sigo siendo el médico y los voy a ayudar, pero ustedes siguen siendo mis pacientes, es decir, la familia que viene con el niño al que yo atiendo y todo, y tenemos que mantener esa relación. Si esa relación de respeto, además de confianza, de respeto, se mantiene y ustedes la saben mantener, créanme que les va a ir muy bien. No solamente con pacientes pediátricos, inclusive con pacientes adultos. Hay que saber construir la relación de confianza con el paciente adulto también. Y para que el paciente adulto realmente sienta esa confianza con uno, sienta la libertad de conversar con uno, pero siempre manteniendo la atmósfera de respeto. Una cosa es que el paciente, vamos a salirnos un poquito de pediatría, vamos a ubicarnos en el paciente adulto, pero adulto joven. Una cosa es que el paciente tenga confianza conmigo y se sienta toda la confianza para sincerarse conmigo y abrirse. Y otra cosa es que me trate de tú y que no sé qué, y doctor, ¿y cuándo nos tomamos una pinta? No, espérate, yo no estoy aquí para tomarme pintas con nadie, yo no soy tu amigo, me explico, soy tu médico. Que tenemos una relación de confianza, sí, que yo te voy a guardar la confidencialidad, sí, que te voy a ayudar en todo lo que pueda, sí, pero hay que mantener el respeto dentro de esa relación, y eso es como un equilibrio que uno va construyendo. Pero sí, completamente de acuerdo, Samir, usted debe hacer sentir al paciente, a cada familia que usted atiende, en el caso de los niños y adolescentes, como si ellos fueran VIP, como si fueran los pacientes muy importantes, pero no solamente ellos, todos los que usted va a ver son VIP. Entonces, esa es la clave.
Esa es la clave. Hay que hacer sentir a las personas bien, bien atendidas. Eso va dentro de los criterios de calidad de atención, que a veces son muy difíciles de medir porque son cualitativos, pero que uno tiene que tratar de lograr de que eso se haga. No sé, Samir, si le queda claro ahí. Ajá, perfecto, ya me contestó por acá. Sí. A ver, otra duda, otra pregunta. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame, Yenesca. Ajá, es que en una parte de la clase que, bueno, usted nos mandó, usted habló de los adolescentes. Sí. Entonces, vamos a decir que llegue un adolescente o un adolescente y al tenerle confianza a su médico, venga y le confiese o le diga pues que tiene algún tipo de abuso o alguna violación, alguna cosa así. Sí. El médico, ¿qué postura debe tomar? O sea, ¿debe decírselo a alguien o debe mantener esa como confidencialidad como hemos hablado? Usted puede hacerlo sin romper la confidencialidad. Qué bueno que lo trajo porque ese era otro de los temas que tenía para el final para explicarles. Ese tema es sumamente importante y no solamente cuando se sospecha violencia sexual, Yenesca, o maltrato, sino cuando se sospeche cualquier tipo de violencia a nivel intrafamiliar o comunitario. Nosotros no solamente los médicos, todo el personal de salud, pero vamos a referirnos nosotros como médicos, pues porque somos médicos, ¿no? Nosotros como médicos estamos obligados, una obligación legal, a hacer un reporte de sospecha. Ojo, yo no estoy diciendo que estamos haciendo una denuncia de un crimen o de un delito. No es una denuncia, es un reporte de sospecha de violencia o abuso en contra del menor o de algún miembro de la familia, porque no solamente es el menor, Yenesca, también usted puede detectar en una consulta pediátrica. Me ha pasado, por eso se los cuento, que la mamá trae al niño muy preocupada, el nivel de ansiedad es alto y uno comienza a conversar porque uno ve el niño sano y el niño bien y todo, y realmente la mamá viene pidiendo ayuda, es un SOS, me está pasando algo y le dice que el niño, pero ella la que necesita ayuda es ella, y uno comienza a conversar, volvemos nuevamente, tiene que ser uno muy delicado al tratar estos temas, comienza uno a conversar con esta mamá, a escucharla y todo, y puede que no le diga, pero usted puede sospechar que esa mamá está siendo víctima de violencia en la familia. Quizás por su esposo o por alguien más dentro de la familia, porque acuérdense que, como les decía, hay familias extendidas. La violencia puede ser física, pero también puede ser psicológica. Entonces, cuando usted sospecha que algo así está pasando, ya sea con su paciente adolescente o con un niño que está viendo o con la mamá o con alguien en la familia, usted está obligada a denunciar, o sea, a notificar la sospecha de violencia intrafamiliar o violencia contra algún miembro de la familia. ¿Cómo se hace eso? Hay un formulario que uno lo llena, datos de la posible víctima, mire que dice de la posible víctima, porque usted no tiene, vuelvo y le repito, no está haciendo una denuncia de un crimen o de un delito, usted sospecha que algo está pasando. Usted pone los datos de la víctima, de la posible víctima, y incluso hay para poner los datos del posible victimario, es decir, usted sospecha que puede ser el esposo o puede ser alguien de la familia, y usted describe qué fue lo que usted encontró en su exploración o en su historia clínica que le hace sospechar que esa persona es víctima de violencia. Ojo, no tiene que ser necesariamente un adolescente que esté atendiendo, puede ser hasta la mamá de un niño que usted esté atendiendo. Usted llena ese formulario. Usted no tiene que decirle a la mamá o a la persona que usted va a llenar eso, porque eso es confidencial. Y eso no quiere decir que usted está violentando la confidencialidad ni la confianza de su paciente. Ahora les explico cuál es el trámite con ese formulario. Se llena ese formulario, es una sola página, uno pone los motivos que a uno lo llevan a sospechar.
Una hoja de ese formulario queda ahí en la instalación de salud donde usted trabaja, puede ser un hospital o puede ser un centro de salud, una instalación de salud, queda ahí como evidencia de que usted hizo ese reporte. Otro se va al nivel regional para que quede constancia, y eso pasa por asesoría legal que revisa y manda al Ministerio Público, porque va al Ministerio Público, y eso inicia toda una serie de pasos, todos con confidencialidad. Ojo, no se está rompiendo la confidencialidad de nadie. Se abre una investigación. Obviamente los primeros que van a actuar, el Ministerio Público tiene trabajadoras sociales y psicólogos. De no ser posible o no tener el personal en ese momento, se le pide apoyo al mismo MINSA o al MIDES para que sus trabajadores sociales y psicólogos vayan y revisen, citen a la persona, la posible víctima o a la mamá con el niño o lo que sea, y le hagan un interrogatorio ya desde el punto de vista social y psicológico, se explore un poquito más, y si se encuentra que debe procederse, se procede. Entonces ya el Ministerio Público procede por la vía legal para dirimir ese caso de violencia y poder llegar o sea, defender a la víctima. Y si la víctima está en riesgo, precisamente por hacer la investigación, porque imagínense, en el momento en que se abre la investigación, al posible victimario hay que citarlo, y eso hace que probablemente esa persona esté en riesgo porque el otro dice, ¿por qué hablaste? ¿Por qué dijiste eso? Ok, entonces en esos casos hay que darle protección a la posible víctima también, para que no vaya a haber un desenlace fatal o algún tipo de situación en estos casos. Pero sí, nosotros estamos obligados a reportar la sospecha de violencia, sea con un niño, sea con un adolescente o con cualquier miembro de la familia. Y vuelvo y les repito, no somos los médicos nada más, lo tiene que hacer cualquier personal de salud que detecte que puede haber una víctima de violencia. Tiene que hacer llenar ese formulario. La ley nos obliga, de sospecha de violencia. Si usted sospechó o vio algo y no llenó el formulario, usted puede ser sancionado porque usted incumplió la ley. Usted tiene la obligación de reportar a través de ese formulario cualquier sospecha que usted tenga de violencia. No sé si le contesto, Yenesca, con esa respuesta. Sí, doctor, ya me quedó claro. Gracias. Ok. Sí, entonces eso lo tenemos que hacer en cualquier caso, ya sea que un adolescente viene, mira, a veces no le dice, como dice Yenesca, a veces no es que se lo dice directamente, sino que por algunas cosas en la conversación usted logra entender, a esta muchacha o a este muchacho le está pasando algo, él no se atreve a decir. Cítelo para otra consulta en una semana o algo, para seguir conversando, pero llene el formulario. Y para la próxima consulta, si tiene el psicólogo o psicóloga en el centro de salud, el trabajador social, hable con ellos. A veces hemos perdido la dinámica de trabajar en grupo en la instalación de salud. No solamente es mandarle una consulta escrita y todo, hable con ellos, reúnase con el psicólogo, la psicóloga y la trabajadora social que tiene en el centro de salud, dígale, hoy atendí un adolescente o una adolescente que me dejó muy preocupado, estoy llenando el formulario de sospecha de violencia, pero yo le estoy citando para la próxima semana, me gustaría que la abordáramos en equipo para ver cómo la podemos ayudar o cómo lo podemos ayudar. O sea, ese tipo de acercamiento, ese tipo de abordaje es muy necesario cuando uno sospecha este tipo de casos, Yenesca. Y sí debe hacerse y debe llenarse la sospecha de violencia, porque eso a la larga va a ayudar mucho a esa posible víctima, si es que realmente es una víctima, a salir bien librada del problema, lo mejor librada que se pueda, ¿no? Porque muchas veces estas violencias, estos abusos marcan a un niño o a una niña de por vida, ¿no? Ese era otro tema, Yenesca, que tenía para el final y ya me lo adelantó. Perfecto, ya lo explicamos. A ver, ¿qué otra? Y muy importante lo que dice Yenesca, eso no es violentar la confidencialidad.
Eso es cumplir con un requisito legal que tenemos y eso no, nadie va a salir hablando de eso después. Obviamente en el Ministerio Público y todo esto tiene que llevar el mismo nivel de confidencialidad. Eso no se puede ventilar públicamente ni nada de esas cosas. A ver, alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Muchas de esas inquietudes, como las que propone Samir y Yeneska, ya están en el foro. En el foro han preguntado sobre esto y han conversado sobre esto, pero yo, en vez de contestarles ahí, digo, no, les contesto mejor en la sesión sincrónica para que les quede claro a todos. Buenas tardes, doctor. Ajá. Sí, dígame José. José primero y después Eris. Dígame, bueno, le iba a dar la oportunidad a Eric, pero bueno. Sí, doctor, con respecto a lo que dijo la compañera Yeneska, ok, es un caso similar, no es una pregunta, pero es como una opinión, porque leyendo la parte de los antecedentes de la historia clínica, más que todo en la parte de los antecedentes personales, si nosotros vemos, algunas veces los pacientitos vienen con problemas ya por el mal cuidado de las mamás durante el embarazo, más que todo por la parte de las drogas y el alcohol. Exacto. Y entonces ya el niño sale con un síndrome o alguna malformación congénita. Entonces, en ese caso, ya que Yeneska lo mencionaba, de darle el seguimiento, ya eso no es considerado como un abuso o la parte legal, viendo la parte de los artículos que usted nos compartió, ¿cómo se tomaría? Porque si en verdad estamos también tentando con la vida del paciente, y más si la madre todavía sigue en ese círculo vicioso o la misma familia del infante no se preocupa para sacarlo de ese rol. Y es más peligroso porque si no practicamos una medida preventiva, tanto durante el embarazo, luego del embarazo, vamos a tener un infante que prácticamente, por decirlo así, no va a llegar a un desarrollo completo. Quizás hasta puede causarle la muerte porque no va a tener la adecuada atención que él amerita. Le pregunto yo, José, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haría usted? Bueno, no sé si ahí... bueno, llene el formulario. Llene el formulario. Se llena el formulario. También se pasa... Claro. Recuerde que el maltrato y la violencia no son solamente físicos. En este caso, usted está describiendo un claro caso de negligencia en la crianza y el cuidado. Recuerde que los papás tienen responsabilidades sobre los niños. Los papás tienen la responsabilidad de alimentar, cuidar, criar adecuadamente, dar un buen ejemplo. Si los papás no están haciendo eso, están siendo negligentes en la crianza. Y la negligencia en la crianza es una especie de maltrato, es un tipo de maltrato. Ese niño, obviamente, como usted bien lo describe, le estamos cortando sus posibilidades de un crecimiento y desarrollo integral que probablemente ya vengan afectados desde intraútero y en vez de mejorar de que mejoren sus opciones a través de un buen cuidado, lo que estamos haciendo es dándole peores opciones y como usted bien lo dice, eso puede llevar incluso hasta la muerte de esa pequeña criatura. Entonces usted está detectando un caso de negligencia manifiesta en la crianza y el cuidado de un menor. Lo que procede inmediatamente es que usted llene el formulario de sospecha de maltrato y ahí entonces tiene que entrar nuevamente el Ministerio Público y si a ese niño hay que extraerlo de ese núcleo familiar por el peligro que corre, ya no nos corresponde a nosotros en salud ni le corresponde al Ministerio Público. Para eso existe la famosa y ahora mismo en la palestra pública CENIAF, ¿no? La Secretaría Nacional de Niñez y Familia. Son los encargados entonces de asegurar la protección de esos niños, pero lamentablemente ustedes han visto las noticias últimamente, todo lo que ha ocurrido y lo cuestionada que está la CENIAF, pero no es función de nosotros en salud. O sea, nosotros en salud sí podemos captar
la situación y denunciarla. Estamos haciendo partícipe al Ministerio Público que tenemos sospecha bastante bien fundada de que hay un niño que está siendo víctima de un trato negligente, de una crianza negligente. Entonces el Ministerio Público investiga. Si comprueba efectivamente eso, tal como usted lo dice, José, hay uso de drogas en esa casa, la mamá la mamá y el papá no están ejerciendo su papel porque se la pasan drogados o algún tipo de cosa, y no hay otro familiar. En algunas ocasiones hay algún familiar que pueda hacerse cargo. Entonces, ok, a través del CENIAF se busca esa familia, ese familiar, y ese familiar asume la guarda crianza, pero eso se tiene que hacer legal. El juez de familia tiene, así como les expliqué lo que se hace con los niños, que cuando hay discrepancia entre el tratamiento, lo que quieren los papás y lo que los médicos decimos que debe ocurrir, el juez le da la patria potestad, la guardacrianza, se la da a la institución bajo la responsabilidad del médico tratante. Acá el juez, cuando detecta, se hacen estas denuncias, el juez detecta y avala lo que dice el Ministerio Público de que ese niño está en riesgo, el juez le pasa a través del CENIAF, y de acuerdo a las investigaciones que haya hecho el CENIAF, por ejemplo, la abuela se puede hacer cargo o hay una tía que se puede hacer cargo y está dispuesta a hacerla y tiene los medios para hacerlo, entonces el juez le pasa la guardacrianza temporal hasta que se dilucide qué es lo que va a pasar a esa abuela o a esa tía para que cuide al niño. Pero ya eso sale de nosotros en salud. La responsabilidad nuestra, José, es llenar ese formulario y poner en conocimiento de las autoridades de que estamos encontrando una situación de probable negligencia en la crianza y en los cuidados de un lactante o de un preescolar, de un niño, o incluso de un adolescente. Entonces, sí es muy importante y se opera lo mismo que en el caso que puso Yenesca. Tenemos que llenar el formulario y ponerlo en conocimiento de las autoridades. Luego las autoridades van a actuar de acuerdo a lo que salgan las investigaciones, ¿no? No sé si le queda claro. ¿Sí? Es que también me llamaba la atención por el caso que usted explicaba por la parte religiosa, que usted mencionaba que también se debe, pero era por la parte en que el doctor, o en este caso el pediatra, o la misma institución hospitalaria se tomaba una parte importante, que es el que prácticamente debe decidir en el momento y prácticamente quedaría como con la custodia del menor. Exacto, el hospital queda con la custodia. Ok, correcto. El hospital queda con la custodia a cargo del funcionario responsable, que fue el que llenó el documento en el caso del niño hospitalizado, que hay que hacerle un tratamiento, a cargo de ese médico. O sea, el médico es responsable directo con el hospital. Ok. Gracias, doctor. Vámonos, José. Eris. Buenas tardes, doctor. Doctor, yo le quería preguntar acerca de lo que es el desarrollo intelectual de los niños. Sí. En el documento que usted nos mandó mencionaba que pues las discapacidades intelectuales en gran parte, la mayoría son diagnosticadas o detectadas cuando entran a un periodo escolar, y considero pues que en su mayoría son los maestros los que se dan de cuenta de este déficit de los niños. Sí. Entonces yo sé y conozco pues, que hay padres que son muy dinámicos y antes de que el niño entre a un periodo escolar o preescolar, pues ellos los ponen a hacer diferentes actividades, ¿no? Así también como sé que hay padres que pues no hacen esto. Entonces mi pregunta es si esta diferencia en poner a los niños antes de entrar a la escuela, pues en los hogares, a colorear, a aprenderse los números, las vocales, entre otras cosas, puede hacer una diferencia en su desarrollo intelectual o podemos detectarlo mucho antes. Claro que sí es importante, estimularlos adecuadamente en casa. El gran problema que tenemos, Eris, ahora mismo es que papá y mamá trabajan. Eso lo que pasa es que se está adelantando un poquito, eso lo vamos a ver cuando veamos el lactante y el preescolar en cuanto a evaluación del desarrollo. Lamentablemente, Eris, la mayor parte de las veces o en gran parte de las veces,
es el maestro en la escuela que se dan cuenta, pero realmente no debería ser así. Nosotros nos deberíamos dar cuenta primero, si ese es el objetivo de la vigilancia del crecimiento y del desarrollo. El objetivo de la vigilancia del crecimiento y del desarrollo es que nosotros captemos esos déficits antes de que el niño llegue a la edad escolar y se realicen las intervenciones necesarias antes de que el niño llegue a la escuela. Es decir, el niño comience con un tratamiento de estimulación, un tratamiento dirigido, dependiendo de qué es lo que estemos encontrando antes de que llegue a la edad escolar. Pero lamentablemente muchas veces, por no hacer adecuadamente una vigilancia del crecimiento y desarrollo, no se detecta eso a tiempo. Eso lo vamos a aprender durante todo este semestre, cómo se hace la vigilancia del crecimiento y desarrollo, qué cosas observar, y cuando algo falla, inmediatamente, en el caso del médico de atención primaria, la idea de ustedes no es que hagan un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo, pero sí que capten el problema, lo refieran oportunamente, y el primer escalón de referencia de ustedes va a ser el pediatra, lo refieran oportunamente, el pediatra sí tiene la obligación de hacer una evaluación más profunda del desarrollo y comenzar el manejo integral desde lo más temprano posible, y no esperar hasta que el niño llegue a la escuela para darme cuenta que tiene una discapacidad. ¿Me explico? Entonces sí, esa parte es sumamente importante y tiene que ver con la vigilancia del crecimiento y del desarrollo, Eris. También hay otro asunto con respecto a lo que usted decía, sobre todo en el preescolar. ¿Qué hacer con ese niño que sí, que se le debe poner a hacer ciertas actividades en la casa, pero mamá trabaja, papá trabaja, no hay nadie en casa? Bueno, ahí es donde vienen los famosos CAIPI, o Centros de Atención Integral de la Primera Infancia, que son muy importantes, donde debemos tener personal capacitado, adecuadamente capacitado para detectar, no solamente para cuidar bien a los niños, de eso también vamos a hablar en una clase, y hay hasta un videíto que explica cómo deben ser los CAIPI, cuáles deben ser sus características. Aunque eso no es directamente de salud, eso es de el MIDES. Aquí en Panamá lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, es el que regenta esos centros de atención integrales de la primera infancia. Sin embargo, para nosotros en salud son muy importantes porque nos pueden ayudar a detectar tempranamente problemas del desarrollo si trabajamos en conjunto con ellos. Entonces, sí, eso se debe detectar tempranamente, no esperar que el niño llegue a la escuela. Y hay formas para que el médico de atención primaria, no estoy hablando del pediatra, y eso es lo que vamos a aprender este semestre, para que el médico de atención primaria vea banderitas rojas, es decir, este niño ya debería estar haciendo esto y no lo está haciendo. Sospecho, uno pone sospecha de retraso en el desarrollo. ¿Y a quién se lo manda? Al pediatra. El pediatra sí debe manejar otros recursos, otras formas de evaluación, de mayor evaluación a más profundidad del desarrollo. Y créanme, tampoco llegamos a diagnóstico con mucha frecuencia. Lo más que podemos hacer es categorizar qué tipo de problema tiene el niño, y generalmente estos niños van a una evaluación multidisciplinaria donde tiene que entrar neurología, salud mental de niños y adolescentes, es decir, psicología, pedopsiquiatría y todo, para tratar de ver qué es lo que está ocurriendo. No es fácil. Muchas veces hay que hacer referencias a genética y estudios genéticos porque podría tratarse de alguna cuestión rara, pero no es eso a lo que quiero llegar con ustedes. Lo que quiero llegar, y para que les quede claro, Eris, es que ustedes van, después de que terminemos el Pediatría 1 este semestre, ustedes van a estar en capacidad de detectar cuando un niño no va mal, no va bien, cuando algo está fallando tanto en el crecimiento como en el desarrollo. ¿Que tienen ustedes la obligación de saber qué es lo que está pasando? No, porque ustedes llegan hasta un nivel. Ustedes los estamos formando como médicos de atención primaria. Pero al ser capaces de detectar oportunamente que algo no anda bien, su siguiente escalón de referencia inmediatamente es el pediatra. Ustedes entonces suben al niño al pediatra, y el pediatra sí tiene la obligación de hacer entonces una evaluación más completa, más compleja del desarrollo, y tratar de investigar qué es lo que está ocurriendo y darle seguimiento a estos niños antes de que lleguen a la escuela. No sé, Eri, si le queda claro el concepto de cómo se lleva esto adelante. Sí, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, Fátima, dígame.
Sí, yo tengo un doctor con una pregunta, perdón, respecto a las vacunas, porque en el programa de vacunación aquí en Panamá está estipulado la cantidad de dosis, en qué edad se ponen y todo esto. Y también incluso dice un plan de vacunación o cuándo se colocar la dosis cuando llega a cierta edad y no se le ha colocado ninguna. Pero ¿qué sucede cuando los padres son contra vacuna, antivacuna, y no quieren que el niño se vacuna? Sí, entonces, ¿cómo se procede en ese caso? ¿Y a usted le ha tocado algún caso así? ¿Cómo ha hecho? Yo he tenido casos de padres no antivacunas, sino de padres con dudas sobre las vacunas porque han escuchado, leído algún documento acerca de las vacunas, que producen autismo, que producen esto, el otro, el poco de locuras que publican los antivacunas. Afortunadamente, cuando alguien tiene dudas, una cosa es tener dudas y otra cosa es ser antivacuna. Cuando alguien tiene dudas, yo les decía ahí en una de las respuestas en el foro, porque ya salió en el foro esa pregunta, lo primero es construir confianza, que la gente confíe en ti. Si los papás confían en ti y tienen dudas y vienen y te preguntan y tú les contestas, eso sí, con mucho dominio de la ciencia, es decir, del conocimiento sobre las vacunas y su seguridad. Hay que hablarle también de los efectos secundarios, porque todas las vacunas tienen efectos secundarios afortunadamente mínimos. Los más frecuentes son los locales y la fiebrecita y todo eso se le dice, no, las vacunas sí tienen algunos efectos secundarios afortunadamente leves. O sea, uno habla con sinceridad, pero explicando bien. Y uno le deja claro a los familiares que uno confía en las vacunas y que mi hijo fue vacunado y que mis sobrinos están vacunados y que todo el que está llegado a mí está vacunado y no hay ningún problema. Es decir, lo que uno construye es confianza. Mire, si la familia confía en uno y usted le dice, vacune a su niño sin problema, que no, el riesgo de que pase algo grave es muy, muy bajo, ellos van a vacunar a su niño y como siempre les va a ir bien. Mire, yo... ¿Cuántos años tengo de ser pediatra ya? 25 años cumplí ya de ser pediatra. Cumplo ahora, yo terminé el 31 de marzo de 1996. Así que sí, exactamente, cumplo 25 años de ser pediatra. Y en 25 años de ser pediatra, yo no he visto una reacción grave a vacunas que la haya visto yo con algún paciente mío. Sí he tenido conocimiento e incluso vi pacientes en el hospital que tuvieron algún tipo de reacción un poquito más complicada, pero siempre eran pacientes que tenían factores de riesgo, es decir, pacientes con problemas neurológicos y todo, que uno sabe que tiene que manejarlos con cuidado y que precisamente esos pacientes siempre se manejan con los especialistas, con el pediatra y el neurólogo y todo, para tomar decisiones, y en algunos casos pues ha habido que incluso tomar decisión de no ponerle cierto tipo de vacunas porque su reacción es inadecuada, o sea, produce una reacción secundaria muy fuerte. Pero eso es, mire, eso es contadísimo, eso es rarísimo. La mayor parte de los niños les va bien, pero entonces la clave está en poderle transmitir esa confianza a las familias y a los familiares y incluso a los que los rodean acerca de la confiabilidad y de la seguridad de las vacunas. Pero vuelvo y le digo, una cosa es cuando usted tiene un papá con dudas porque leyó algo o escuchó algo y obviamente ellos no tienen el conocimiento que tenemos nosotros, por eso es que es importante que tengamos el conocimiento básico sobre las vacunas, y quedan preocupados. Entonces la labor de uno es decirle, eso no es así, mire, la evidencia es contundente, las vacunas son seguras y ganarse la confianza de las personas. Ahora, Fátima, no es fácil. Yo acabo de terminar un curso a principios de este mes, acabo de terminar un curso de la Asociación Internacional de Pediatría que se llama Confianza en las Vacunas. Es decir, un curso para pediatras. Y imagínense, yo pediatra ya de 25 años y me gustó mucho el planteamiento del curso y lo tomé. Lo que te enseñan ahí no es solamente hablar con los familiares, sino que incluso te llevan un poquito más allá porque quieren líderes
que sean capaces de hablar en medios de comunicación, que a mí, yo lo tomé sobre todo porque a mí me gusta mucho usar las redes para docencia, cómo manejar el tema en redes sociales, cómo enviar mensajes que realmente calen sin tener necesariamente que entrar en un dime que te diré con un antivacuna. Miren, el antivacuna realmente, él tiene sus teorías de conspiración y sus cuestiones, y usted nunca lo va a sacar de eso. Él no quiere escuchar nada, ni se va a convencer nunca con nada de lo que usted le diga. Por eso le digo, es muy difícil cuando se trata de alguien que forma parte de un grupo antivacunas. Pero con papás que tienen dudas, si confían en uno conversando puede ayudarlos a salir de esas dudas, y créanme, vacunan a sus hijos, los vacunan sin ningún problema. No, vuelvo y le digo, no es fácil, eso hay que usar muchas técnicas de comunicación, pero lo más importante es que los papás confíen en uno. Si los papás confían en uno, ellos le van a poner sus vacunas a los niños. Ahora, otro comentario referente a eso. Afortunadamente, aquí en Panamá, todavía ese movimiento de antivacunas y de que los que dudan y todo es muy, ¿cómo le digo? Muy escaso, afortunadamente, y debemos tratar de mantenerlo así con campañas de educación, y por eso es que les digo, yo trato de hablar sobre las vacunas y sembrar la confianza en las vacunas. ¿Por qué? Porque aquí en Panamá la gente confía en las vacunas. Aquí en Panamá la gente le gusta la vacunación y la gente se siente orgullosa de que su niño tenga las vacunas al día. Entonces, uno lo palpa cuando hemos hecho jornadas de vacunación masivas, que uno, claro, no en esta época que estamos ahora de COVID, que no se pueden hacer aglomeraciones, pero cuando hacíamos jornadas de vacunación en el parque contra influenza, cuando vino la vacunación de barrido contra sarampión, la gente iba. Una vez recuerdo que en la vacunación contra influenza en el 2019, estábamos esperando, habíamos planificado, y me acuerdo que la enfermera decía, las enfermeras decían, vamos a ir preparados como para 250 dosis durante la mañana. O 200, dice, bueno, una otra enfermera dice, no, mejor llevamos 300 por lo que tira y encoge. 300 por lo que tira y encoge. Tuvieron que recoger de los centros de salud y todo y traer, y cuando cerró la vacunación a la 1:30 de la tarde se habían puesto más de 500 dosis. La gente acude, la gente va y se vacuna. Eso es importante, la gente todavía aquí tiene mucha confianza en las vacunas, pero tenemos que mantener la guardia en alto, es decir, tenemos que seguir hablando a favor de las vacunas, tenemos que comunicar adecuadamente a favor de las vacunas para evitar que estos movimientos de antivacunas y todo penetren en nuestra sociedad. No sé si le contesto con eso, Fátima. Sí me contestó, y me llama la atención en su respuesta, la confianza, porque en la confianza se basan muchas cosas aquí en cuanto a la atención pediátrica, y no solamente la pediátrica, sino también en un médico general. Sí, Fátima, así es. Ustedes tienen que trabajar mucho en sus técnicas de comunicación para generar confianza en sus pacientes. Yo, dentro de mi familia, hay gente llegada a mi familia, mi familia toda es de la provincia de Los Santos, la familia de mi papá era de Pedací, mi papá era de Pedací, mi mamá de La Tiza, de Las Tablas, y yo siempre escuchaba entre familiares y allegados que ellos usaban una palabra: yo voy donde el doctor fulano porque tengo fe en él. Imagínense ese nivel de confianza, no es solamente confianza. Cuando una persona declara, yo tengo fe en un médico, es casi que lo está elevando usted a un nivel sagrado. Y eso es bueno para uno como médico si uno lo sabe utilizar. Miren, saliéndome un poquito de pediatría, es importante para pediatría, pero es importante para ustedes como médicos. El examinar a los pacientes, el ponerle la mano al paciente, el tocarlo. Cuando el paciente siente que usted lo examinó, eso es casi un acto mágico. El paciente se comienza a mejorar solamente por el hecho de que usted lo atendió y lo tocó. Eso tiene un efecto tremendo en el bienestar del paciente. Traslademos eso a los niños.
miren, no solamente es la confianza del papá, de la familia, es la confianza del mismo niño. Y usted puede, y los médicos de atención primaria tienen una gran oportunidad porque pueden ver a los niños desde pequeñitos y seguirlos viendo durante su crecimiento. Cuando un niño tiene confianza en su doctor o en su doctora, porque cuando me ve, cuando vengo sanito, me dice que estoy creciendo bien, habla con mi mamá, y cuando vengo enfermito siempre me mejora. Cuando un niño confía de esa manera, miren, él puede estar muy malito, puede venir con fiebre y todo, pero el solo hecho de llegar a su consultorio en el centro de salud y que usted lo examine y lo toque y le hable y le diga que le va a mandar unas medicinas, cuando ese niño sale del consultorio sale mejor. Esa experiencia como pediatra uno la tiene mucho, y a mí muchas veces lo he visto con niños que ya he tratado muchas veces, que me tienen confianza, que tienen confianza en mí, y vienen malitos y uno los examina y les dices, les hablas, les reafirma, no te preocupes que te vas a mejorar, yo te voy a mandar unas medicinitas que te van a hacer sentir bien. El niño llegó con fiebre, se sentía muy malito, estaba algo decaído, y comienzo a hablar con él y a decirle, y la misma mamá me hace notar cuando ya se van, que el niño va bien, ya pareciera haberse mejorado, se le quitó el malestar, se le quitó todo, y entonces la mamá va y me dice, muchas me dicen, pero si todavía no ha tomado ni la primera dosis de la medicina, ahora es que la vamos a buscar en la farmacia y ya ya va mejor. Es el efecto del médico, es el efecto, podríamos clasificarlo quizás dentro de los placebos, pero yo prefiero llamarle el efecto terapéutico. Nosotros como médicos, como curanderos, cuando se trata de personas enfermas, tenemos un efecto positivo en la curación del paciente. El paciente se siente mejor solamente por haber tenido contacto con nosotros cuando viene enfermo. Pero traslade eso a la parte de la crianza, a la parte de las vacunas, es lo mismo. Si las personas desarrollan ese tipo de confianza en usted, lo que usted le diga que haga, ellos lo van a hacer. La recomendación que usted le dé, ellos la van a tomar en cuenta, porque confían en usted como su médico. Construir eso es trabajo de ustedes. Y por eso les decía, miren, que se los repito desde el principio, yo estoy seguro que a ustedes nunca nadie les habló de la importancia de cómo ustedes tienen que comunicar con el paciente. Todo el mundo les dice que la importancia de la historia clínica, que la semiología, que no sé qué, que la enfermedad, que los signos, que no sé qué, que el diagnóstico, que todo está muy centrado en lo biomédico. Pero ¿y qué pasa con la confianza del paciente? ¿Qué pasa con cultivar esa relación íntima, podría yo decir, porque lo es en cuanto a confianza y confidencialidad, donde una persona es capaz de contarle a usted hasta lo que no le cuenta ni a su madre? ¿Ve? Entonces, eso hay que saberlo cultivar y eso hay que saberlo llevar. Y a la larga, eso va a representar mucho del éxito de ustedes como verdaderos médicos, como ese médico que la gente es capaz de llegarle y todo, y que lo respeten como líder, como les decía al principio también, porque no solamente quiero que ustedes tengan la capacidad de llegarle a la gente individualmente en el trato familiar o en el trato médico-paciente, sino que al cultivar esa relación de confianza con muchos miembros de la comunidad los ve a ustedes como líderes, y cuando usted llega y reúne a la comunidad para tratar de hacer cambios en prácticas y buscar prácticas más saludables dentro de la comunidad lo va a escuchar. La comunidad lo va a escuchar y va a decir, hombre, la doctora, yo confío mucho en la doctora, porque la doctora siempre cuando dice eso, ella es yo confío en lo que ella dice, o en el doctor, porque mire que él siempre habla así, y él sabe mucho y todo. Cuando uno logra eso con sus comunidades, mire, uno está en capacidad de hacer muchos cambios y lograr mucho por la salud de la población. Y a la larga eso es lo que necesitamos los médicos de atención primaria. Capacidad de liderazgo, capacidad de hacer cambios, capacidad de entrar y de empatizar con las comunidades. Y por eso les menciono la competencia cultural.
usted no sabe dónde le va a corresponder trabajar y usted tiene que ir y llegar y entender cómo es la cultura de ese lugar y primero ser empático con ellos para luego tratar de hacer los cambios en aquellas prácticas que sean susceptibles de cambio para mejorar la salud de la comunidad. Pero todo eso se basa en la confianza, Fátima. En eso tiene usted totalmente la razón. Se basa en la confianza. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, sí, más bien serían dos preguntas esto. Respecto a lo que mencionaba el compañero José, el hecho de que el médico quede, digamos, como el tutor legal, ¿hasta qué punto, o sea, primeramente, qué consecuencias legales podría tener en caso de que las cosas salieran mal? Y hasta qué punto eso evita que el médico o el personal de salud encargado realice ese proceso por evitar esas consecuencias en caso de que salgan mal. Y si se da el caso, y la otra pregunta sería ¿hasta qué punto ya se mencionó de la voluntad del padre, digamos, o el tutor legal contra el médico? ¿Hasta qué punto también la voluntad del menor de edad se respeta más que la del tutor legal en algunos casos? ¿Hasta qué edad la del padre se mantiene por encima? Ok, Víctor. Siempre y cuando seamos claros y comuniquemos a la autoridad de la mejor manera posible, no vamos a tener problema. ¿Por qué? Si yo estoy solicitando autorización para hacer un procedimiento, inmediatamente yo debo ponerle al juez, porque eso va dirigido al juez de familia, yo le debo describir muy bien, no como médico, sino... Recuerden, el juez no es médico, él tiene que entender lo que yo le estoy explicando, así que tengo que usar un lenguaje sencillo, pero yo debo explicarle qué es lo que pretendo hacer, recuerden el primum non nocere, la no maleficencia es lo que nosotros podemos definir. Cuando yo le explico al juez, tengo que hacer tal procedimiento, yo le tengo que inmediatamente explicar. De no hacerse el procedimiento, las consecuencias pueden ser negativas por esto, esto o esto, y puede estar en peligro incluso hasta la vida del menor. Pero por ahí mismo debo proceder a explicarles al juez cuáles son las posibles también efectos secundarios o complicaciones que puede tener el procedimiento. Porque de ocurrir alguna de las complicaciones, ya yo le expliqué al juez que esas complicaciones son posibles. Recuerden, no hay ningún procedimiento, y mucho más cuando el niño está grave o hay problemas así, no hay ningún procedimiento 100% seguro. Todos los procedimientos tienen efectos secundarios y posibles complicaciones que pueden ser también incluso mortales. Entonces, todo eso tiene que ser bien explicado y de ahí la necesidad de que uno entienda y tenga el conocimiento adecuado de qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer y cuáles son las consecuencias que puede tener ese procedimiento. Si usted explica eso bien, no va a tener problema, Víctor, porque el juez ya sabe lo que va a estar pasando. Eso sí, Víctor, una vez establecido ese contacto y el juez le da la autorización, usted con frecuencia, el juez le va a estar pidiendo que lo ponga al día de cómo está, porque él también asume una responsabilidad. Al entregarle la custodia al hospital en la persona suya, él está asumiendo también una responsabilidad legal, porque él es el juez que actúa en nombre del Estado. Entonces, él va a estar pendiente y cada día o cada 2 días va a estar pidiéndole a usted un informe de cómo va el niño o la niña, cómo ha ido evolucionando, si todo va bien y todo, porque a él le interesa. Entonces, usted tiene que preparar un pequeño documento, no tiene que ser extenso, donde usted va describiendo cuál es la evolución, si todo va bien. Afortunadamente, en la mayor parte de los casos donde uno hace esto, las cosas evolucionan bien. En algunos casos ha habido desenlaces negativos, pero era porque el niño ya estaba demasiado complicado, ¿no? Una cirugía con un paciente que venía perforado, que venía todo, y obviamente ahí los riesgos de complicaciones son altos, pero uno se lo pone al juez, uno le dice, ok, la única oportunidad que tiene este paciente de sobrevivir es que le haga esta cirugía, pero es una cirugía de muy alto riesgo, el niño puede complicarse y morir, y a veces pasa, pero ya uno le advirtió al juez que ese tipo de cosas pueden pasar, pero que si yo no hacía la cirugía, obviamente la cirugía era una oportunidad, si no la hacía no tenía ninguna oportunidad, iba a morir y pronto. Entonces, la clave está en comunicar adecuadamente al juez, a la autoridad,
qué es lo que queremos hacer, por qué lo tenemos que hacer y qué consecuencias puede traer lo que estamos haciendo. Y créanme, no va a haber ningún problema. Claro que a veces, pues, consecuencias legales para uno no hay realmente, porque lo que uno tiene que aclarar. Lo que sí puede hacer es un poquito fastidioso, engorroso a veces, tener que estar haciendo informes, de repente te llaman para que des una declaración, si la evolución no fue buena y todo, y pues puedes las personas sentirse un poquito incómoda, pero afortunadamente eso no es frecuente. Eso realmente no es frecuente. Eso ocurre muy de cuando en cuando y bueno, alguna vez le tocará a uno, otra vez le tocará a otro y como que se dividen las cargas, ¿no? Pero no es frecuente, porque la mayor parte de las veces volvemos nuevamente a la relación de confianza, no llegamos a eso, porque aunque el papá no quiera, si uno es capaz de conversar con ellos de manera correcta, de manera adecuada, construyendo esa relación de confianza, el papá o el cuidador, el que tenga la tutoría del niño, llega a entender que lo mejor para el niño es darle la oportunidad del tratamiento y consienten en el tratamiento. Entonces, recuerden que la parte legal es como quien dice el último recurso. Primero uno trata de conversar, uno trata de llegar a un acuerdo y la mayor parte de las veces uno puede llegar a ese acuerdo, siempre y cuando, como decía aquí en el chat, creo que fue Ana, sí, Ana decía confianza y humanidad, y yo agregaría humildad, que construyendo la confianza y usando la parte humana de uno, pero también con mucha humildad. O sea, uno no es Dios, uno tiene más conocimiento, uno tiene más, pero uno debe ser humilde en eso y conversar con los papás, porque realmente la parte humana ha sido desplazada. Ahora, la otra pregunta que hizo Víctor y Eris la complementa acá en el chat. Si el menor no quiere el procedimiento, ¿cuándo el menor lo consideramos autónomo para consentir el procedimiento? Ok, si es menor de 16 años, el consentimiento lo tiene que dar el papá y la conversación es con los papás. Al menor lo que le vamos a pedir es su asentimiento y volvemos nuevamente a la construcción de confianza. Recuerden, asentimiento es como que él dé permiso. Y miren, mi experiencia nuevamente a lo largo de todos estos años en pediatría, siempre y cuando yo le explique al menor por qué le tengo que hacer algo, qué es lo que le tengo que hacer y qué tiene él que requiera que eso se le haga, el menor consiente. Ellos lo único que realmente quieren es ser tomados en cuenta. Y ojo, no es que no tengan miedo, sí tienen miedo, no es que no les duela, no, sí, todo eso pasa, pero si uno sabe hablar con ellos van a dar su consentimiento, créanme lo que sí. Nuevamente, se trata de construir relaciones de confianza. Y miren, una de las razones por las que yo soy pediatra, a mí me gustaba mucho la medicina interna también, yo soy clínico, tanto con la parte pediátrica como la parte de adultos, a mí me gustaba mucho la medicina interna, pero una de las razones por las que yo decidí ser pediatra más que internista es porque a mí me es mucho más fácil trabajar con niños y con adolescentes que con adultos. Yo construyo mucho más fácil una relación de confianza y logro más empatía y más intercambio de información con un niño, con un adolescente que con un adulto. El niño no tiene barreras, el niño no te oculta cosas, ni tiene intereses creados. El niño se abre contigo siempre y cuando tú le demuestres confianza y no vulneres su confianza. Si tú le hablas siempre con la verdad, le hablas claro, le explicas y le haces entender que lo que tú quieres es lo mejor para él, el niño te va a confiar en ti, confía más que el adulto, muchísimo más que el adulto. Y el adolescente la misma cosa. El adolescente a veces es un poquito más reacio y se cierra un poquito más, pero después que te conoce, que ha hablado contigo, que sabe que estás ahí para él y que el adolescente confía en lo que tú le digas y va a entregar esa confianza cada vez que sea necesario. Entonces, volvemos nuevamente al mismo punto para todos, construir confianza. Eso requiere saber comunicar bien y ser empático con nuestros pacientes. Ahora, aquí en Panamá, la norma, que también está la norma de adolescentes, yo se los puse ahí y esa norma tiene valor legal,
porque se basa en cómo están en las leyes ahorita mismo. La norma dice que para poder consentir y que no requieras el consentimiento de los papás, ni siquiera la información, tienes que informar a los papás, es de 16 años en adelante, o sea, los de mayores igual a 16 años. Por debajo de los 16 años, siempre para cualquier procedimiento o cualquier tratamiento tiene que haber el consentimiento del adulto responsable, del tutor legal. Entonces, eso para nosotros es una limitante, porque puede venir un muchacho de 14 o 15 años que ya uno considere que tiene bastante autonomía y capacidad, pero nuestras normas dicen de 16 en adelante. Pues ahí ese era otro tema que les iba a compartir. ¿Qué ocurre en otros países? Nada más para que tengan idea. Por ejemplo, en España existe legalmente la doctrina del menor maduro. La doctrina del menor maduro es que haciendo una evaluación integral del desarrollo, que por eso, miren, yo les decía, el desarrollo es una dimensión que siempre debemos tener presente. Haciendo una evaluación integral del desarrollo, el personal de salud puede definir si ese menor es lo suficientemente maduro para tomar decisiones por sí mismos y para consentir procedimientos y tratamientos. ¿A partir de qué edad dice la doctrina del menor maduro de España? De los 12 años. En España, de los 12 años en adelante, previa evaluación y consignar eso en la historia clínica, que usted ha hecho una evaluación y usted considera que ese menor es lo suficientemente maduro para tomar decisiones, usted puede solamente basarse en el consentimiento del menor. Pero eso es España. Nosotros acá seguimos con nuestra norma que tiene que ser 16 años o mayor de 16 años. Pero recuerden, en los menores de 16 años no quiere decir que usted tiene que violentar la confidencialidad. Mantenga la confidencialidad. Cuando un menor de 16 años, volvemos nuevamente a la pregunta de Yenesca, cuando un menor de 16 años le dice a usted algo preocupante, que usted piensa que ese menor puede ser víctima de maltrato, de violencia o de negligencia, llene el formulario de sospecha de violencia. Eso no está violentando la confidencialidad, y dele seguimiento a ese menor. Busque la ayuda, como les decía, de trabajo social, de psicología de acá, de su centro de salud, y dele seguimiento a ese menor, pero llene el formulario porque ese menor puede estar en riesgo. Pero ¿qué pasa en los casos como el ejemplo que yo les ponía en la clase de que les venga una muchacha de 14 años y diga que quiere anticonceptivos? Usted ahí se va a ver en un problema porque usted no le va a poder, ella no puede consentir legalmente ese tratamiento, tendría que consentirlo un adulto. Usted está en la obligación de atenderla integralmente, de aconsejarla y de decirle, ok, mira, sí hay posibilidad para esto, pero yo no te lo puedo dar así solita. ¿Por qué no quieres hablar de esto con tus papás? Y llevarla con la conversación por ese lado, ya les digo, y asegurarle, yo no te voy a romper tu confianza, pero es que necesitamos hablar con un adulto responsable para poder darte ese tratamiento. Entonces, de repente ella no, por alguna razón, y ojo, ahí es donde la conversación puede surgir, que puede haber algo de maltrato, de violencia, pero de repente la muchacha o el muchacho dicen, no, pero yo puedo hablar con mi tío, con mi tía, o con mi abuelito o mi abuelita, y esa persona puede hablar conmigo. Bueno, entonces que venga esa persona como adulto y conversamos del tema con él para poder llegar a un acuerdo de cómo vamos a manejar el caso, porque si es menor de 16 años no debemos tomar decisiones, imagínense, como prescribir anticonceptivos en una muchacha de 14 años. Aquí todavía no podemos, pero en España sí, por la doctrina del menor maduro. Ahora, esto ha generado discusiones bioéticas tremendas. Esto cambia constantemente y puede ser que de aquí a que ustedes comiencen a ser médicos o recién comiencen a ser médicos, esto vaya cambiando. Porque dentro de las discusiones de la bioética dicen, ok, ¿y si yo le niego el tratamiento a la muchacha porque ella es menor de 16 años y sale embarazada? Y nosotros lo que queremos no es disminuir los embarazos en adolescentes. ¿Cómo conjugo una cosa con la otra si ella vino a buscar la ayuda? Entonces hay ciertas circunstancias y situaciones que todavía están, como quien dice, en la palestra, están en discusión, están sobre el tapete y tienen que seguirse discutiendo. Y probablemente las normas vayan cambiando. Pero miren, me adelanto un poquito ahí también al asunto de
de la atención del adolescente y todas estas cosas, más que prescribir anticonceptivos, lo que tenemos que hacer es educar en salud sexual y reproductiva, y ese es el gran tema tabú de este país que no hemos podido adelantar, porque si nosotros educamos en salud sexual y reproductiva, créanme que este tipo de problemas disminuyen. Eso es sumamente importante. Así que no sé si te queda claro, Víctor, y para todos los demás el tema con esta explicación. Sí, doctor. Una última pregunta. Esto me surgió ahorita. Como usted lo menciona, lo principal es la confianza, pero entiendo que, por ejemplo, como usted menciona, por motivos religiosos, de repente una persona no quiere, o sea, una transfusión de sangre para su hijo, pero usted mencionaba lo del juez y demás, pero entiendo que ese proceso lleva un tiempo. ¿Qué sucede en los casos que es algo que... No, Víctor, cuando es este tipo de cosas, cuando mucho 1 hora, 1 hora y media. Entiendo, esa era mi pregunta. Porque eso es rápido, es decir, yo tengo que consultar con el asesor legal del hospital y asesoría legal se pone en contacto inmediatamente. Ellos tienen el teléfono del juez de familia y los jueces de familia saben que ellos están en esa situación, y cuando es algo así del hospital, claro, usted tiene que darle asesoría legal, todo bien explicado qué es lo que está pasando, y ellos inmediatamente se ponen en contacto con el juez de familia. El juez de familia le dice procedan, que el documento les llega después, les llega esta tarde o les llega mañana, pero procedan. Eso no demora tiempo, eso es rápido. Afortunadamente en estos casos sí, la ley actúa rápido y actúa a favor del menor, porque hay que actuar a favor del menor. En ese mismo... Ajá, sí, dígame, Iris. En el caso que usted mencionaba, pues digamos que llega al consultorio de uno de medicina general, pues una paciente que sí quiere prescripción de un anticonceptivo y tenga 14 años, pero pues ya ella no viva con sus padres, sino que viva con una pareja anteriormente o tenga familia, un hijo como tal, ya no es considerada como paciente pediátrico. Es una menor emancipada. Sí, ahí puedes proceder, Eris. Ahí sí puedes proceder. Eso es lo que conocemos como una menor emancipada. Ella vive con una pareja, ya no vive con los papás. Ahí sí puedes proceder. Ella sí se le considera capaz de tomar decisiones. Ese es otro concepto, pero es un poquito más complejo. Pero sí, ahí sí le puede dar el anticonceptivo. Y es lo mejor, ¿no? Pero eso no te exime de educar a esa muchacha. O sea, hay que educarla, hay que hablar con ella, orientarla, hay que recordarle que el riesgo nada más no son los anticonceptivos, no es la concepción, sino el riesgo de las infecciones de transmisión sexual. Hay que educarla integralmente. Nosotros nunca debemos perder la oportunidad de educar a nuestros pacientes, sobre todo a los adolescentes. Entonces quería darles también algunos tips, porque salió una pregunta: ¿y qué pasa si llega un menor, por ejemplo, que estaba por la calle jugando y lo atropelló un carro y está grave y hay que hacerle algo y no hay ningún adulto responsable porque el que lo trajo fue el conductor, que el niño se le atravesó y él lo atropelló y él lo echó en el carro y lo trajo inmediatamente? ¿Qué hacer? Ok, ahí hay que actuar. Uno tiene que hacer, o sea, consignar inmediatamente en el expediente cuál es la urgencia, qué es lo que está pasando y por qué tengo que actuar, y se actúa. Y luego se justifica, pero ahí hay que actuar. Recuerden que nosotros como médicos tenemos la obligación de salvar vidas, y eso nada nos salva de eso. Si nosotros tenemos algo que hacer y no lo hacemos, se nos culpa por negligencia. Entonces ahí en esos casos no depende de ningún consentimiento de nada, ahí tenemos que hacer lo que hay que hacer, y la ley va a estar a favor de nosotros porque nosotros actuamos para salvar una vida y no había nadie a quien consultar ni a quien pedirle consentimiento. Actuamos de manera autónoma, nosotros con base en nuestro conocimiento y en nuestra experticia, y si el cirujano tiene que operar, hay que hacerlo. Así que eso sí también ténganlo presente. Cuando es una cosa de vida o muerte, o que esté en juego la calidad de vida futura de un menor y hay que intervenir, pues se interviene, sin que haya consentimiento y sin que haya nada. Esos son casos extremos, ¿no? Pero sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo, y la ley siempre va a estar a favor de nosotros, porque actuamos en favor de una vida.
Ese salió también ahí en el foro y ese se los quería explicar también acá en la clase, pues para que estuviera para todos. Doctor, una pregunta. Sí, diga en cuanto a las vacunas. Ajá. ¿Qué sucede con aquellos niños que viven como en regiones súper apartadas y que nunca se les ha puesto una vacuna y cuando vienen a un centro de salud o un centro de atención ya tienen 3, 4, 5 años? ¿Qué sucede con todas esas vacunas que debieron ser puestas con anterioridad? ¿Se les debe poner o hay otro tipo de programa para ellos? Hay un esquema de vacunación para niños ausentes. Cuando demos vacunas, yo le voy a pasar, eso se revisa todos los años, y ahí le dice, cuando usted capta a un niño que no tiene vacunas, cómo debe ajustar el esquema para ponerle las vacunas que sean necesarias. Pero sí hay un esquema adaptado para niños ausentes, para niños que no habían sido vacunados. Eso está dentro de las consideraciones del Esquema Nacional de Vacunación. Ahora, eso se debe evitar. Si el niño no viene a vacunar, hay que buscar a ese niño, pero para buscarlo uno tiene que tener conocimiento que existe. Ese es el problema de la cobertura de atención en las áreas muy, muy apartadas, ¿no? Con dificultad de acceso. Si uno supiera dónde están, uno los busca, pero a veces uno no tiene ni siquiera conocimiento de la existencia de esas comunidades y ahí es donde viene el problema. Bueno, si no hay más preguntas, fíjense, consumimos prácticamente todo el tiempo de la clase. Ven que es bien interesante y acuérdense, si un mensaje quiero que les quede claro es que tienen que hacer un poquito un cambio de chip. No piensen solamente en el niño que viene enfermo para diagnosticarlo y tratarlo. La mayor parte de los niños y adolescentes que ustedes van a ver, los van a ver sanos y vienen para una vigilancia del crecimiento y el desarrollo. Y eso no implica que uno no tenga un actuar médico con esos pacientes y con sus familiares. Sí lo tiene. Y usamos la historia clínica y usamos el abordaje. Lo único es que hacemos las modificaciones y los ajustes necesarios para tratar con niños sanos y mantenerlos sanos. Nos convertimos más en consejeros, en ayudarle a los padres a criar adecuadamente, a cambiar prácticas por prácticas más saludables, pero lo hacemos también. Esa es gran parte de nuestro trabajo, tanto mío como pediatras, como de ustedes que inicialmente van a ser médicos de atención primaria, es ver niños sanos. Y recuerden, este semestre se enfoca en toda esa evaluación y se nos queda corto para toda esa evaluación del crecimiento, de la vigilancia del crecimiento y desarrollo desde el recién nacido, incluso desde antes, desde la etapa intrauterina hasta los 19 años. ¿Cómo vamos a ir vigilando ese crecimiento y desarrollo? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Y recuerden, en el caso de ustedes, no se pide quizás que hagan diagnósticos, sino que detecten cuando algo se está saliendo de lo esperado. Y cuando ustedes detectan que algo se está saliendo de lo esperado, inmediatamente el escalón que les sigue a ustedes es el pediatra, la referencia al pediatra para que el pediatra entonces sí haga una evaluación un poquito más completa. ¿Listo? Recuerden, los que no han participado en el foro, no lo dejen para última hora, aprovechen el foro que está bien interesante, hagan sus contribuciones, discutan, conversen dentro del foro, la conversación está bien interesante y el intercambio que se está dando entre ustedes es un muy buen intercambio, así que con base en lo que discutimos hoy, sigan en el foro y bueno, van a tener una buena calificación ahí en el foro nuevamente. Así que, y recuerden que, espérense, antes de terminar, ya que estamos terminando y se me olvidaba algo, hay una prueba corta esta semana de los temas de la semana 1 y 2. ¿En qué horario del domingo les conviene que hagamos esa prueba corta? Yo la abro por 1 hora, pero necesito, bueno, ni por 1 hora, por media hora, si eso es cortito, son como, creo que son 20 preguntas o 10 preguntas, no me recuerdo ahora mismo, creo que 20. ¿En qué horario les va mejor para que la abra, en la mañana o en la tarde? En la mañana, doctor. En la mañana. Ajá, ¿cómo a qué hora de la mañana del domingo?
¿A las 9? A mí no me conviene en la mañana, me conviene en la tarde. En la tarde. Bueno, hagamos una cosa. Pónganse de acuerdo entre ustedes y me mandan por el chat, pues. Me indican por el chat a qué hora la prefieren. Se ponen de acuerdo y en el chat me dicen. Está bien, Ok, doctor. doctor, Nosotros sigue. le respondemos a él. Listo, pues quedamos así entonces. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.